Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos y hermanas que me escuchan, venimos a complementar el servicio de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, damos la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí ya, dándole la gloria y la alabanza a Dios nuestro Señor, para dar servicio, para dar inicio a este mensaje, el cual venimos a hablarle a las naciones. La Iglesia de Jesucristo Conquistando las Naciones viene a hablarle a las naciones en el nombre de Jesús. Y el mensaje lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Ahí vamos a encontrar el precioso mensaje de salvación y de vida eterna. El tema se llama el juicio de las naciones. Ese es el tema del mensaje y entramos de lleno porque a eso venimos. En el nombre poderoso de Jesús se lee la palabra y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra fiel y verdadera, digna de ser predicada y recibida tanto a los hombres como a la iglesia. Hoy el mensaje es directamente a la iglesia. A la iglesia, dos tipos de iglesia: a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera iglesia sin mancha y sin arrugas, y a la iglesia que dice ser iglesia apóstata, a esa iglesia que dice ser novia de nuestro Señor Jesucristo, que dice ser esposa, a esa iglesia apóstata venimos a hablarle, a decirle que se arrepienta, porque viene el día del gran juicio. Ellos dicen ser iglesia o la iglesia, dicen ser novia de Jesucristo, pero son amantes de Satanás. ¿Por qué amantes de Satanás? Porque ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y soberbios, malos para toda buena obra de Dios. Estos no pueden ir al reino de los cielos, excepto se arrepientan de su maldad y se conviertan de todo corazón al Dios de los cielos. Hoy en esta tarde el Señor Jesucristo viene a hablar directamente a los dos rebaños, a las cabras
a decirles que se arrepientan y que busquen de Dios y que dejen la apostasía y que busquen el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Por eso el Señor Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir ni a las riquezas y a Dios. Y es por eso que en esta tarde vengo a decirle a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella iglesia que todavía no ha doblado rodilla a los Baales y no ha claudicado, animarlos y a decirles que se mantengan en la brecha, porque el Dios de los cielos dice que Él pronto viene. Él está a la puerta, Él está allí, tocando las puertas, tocando los corazones de aquellos que aún no se han arrepentido de su mal camino. Aquellos malos obreros, a ellos venimos a hablarles, a decirles en el nombre poderoso de Jesús, a que se arrepientan y que vengan de regreso a ese primer amor. Al amor eterno con que Jesucristo de Nazaret les amó, porque los tiempos han cambiado. Los tiempos dejaron de ser aquellos tiempos que eran muy buenos, pero que hoy en este tiempo la misma bestia Satanás vino a cambiar los tiempos, porque ahora dice el Señor que ahora es el tiempo de la buena gracia y de la buena voluntad de papá. Hoy es el tiempo de la buena voluntad de papá. Es el tiempo que busquemos más de Dios que de las riquezas, que dependamos más de Dios que de nuestros propios conocimientos personales. El Señor Jesucristo nos dice claramente que hay caminos, dice, que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Hoy la humanidad anda caminando conforme a sus propios pensamientos y decisiones, andan caminando en sus propias opiniones, en el propio yo, en sus propios egos. Han dejado la voluntad de Dios y han dejado de hacer la obra de Dios por irse detrás de los caminos de los Baales. Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando Él aparezca y venga juntamente con los ángeles a juzgar a las naciones, ese día va a ser lo más triste. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, que no solamente si usted tal vez le redarguye un poquito y si usted se pone a pensar ese día, reflexione, yo se lo pido en el amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Allí donde está, reflexione, póngase a pensar cómo irá a ser ese gran día cuando estemos delante de Dios. Porque hay cosas tremendas que dice el Señor Jesucristo que vamos a ver. Van a haber sorpresas en el día postrero. Hay un consuelo para todos aquellos que han vivido una vida decente, recta, una vida agradable a Dios. Porque déjeme decirle que hay seguidores de Cristo y también hay seguidores de religiones. El Señor Jesucristo en su palabra dice que ser cristiano nos va a costar y va a ser persecución. Todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo vamos a padecer persecuciones, vamos a ser mal vistos, vamos a recibir desprecios, bofetadas, vamos a recibir empujones y vamos a recibir también cuchilladas como el Señor Jesucristo lo recibió. Así dice el Santo de Israel: por mi causa serán vituperados, por mi causa serán muertos y despreciados, y tus propios hermanos te entregarán, tus propios padres, tus propios hijos te van a entregar, dice el Santo de Israel. No lo digo yo, sino lo dice Él. Dice que Él no vino a traer paz, sino Él vino a traer espada. Y la espada de Dios es hacer la división, porque se levantará el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. No tolerando la verdad, el otro va a querer estar en la mentira y el otro en la verdad. Y eso va a causar división y mucha división y mucho pleito. Por eso el Señor es bien claro en su palabra. Y Él va a venir con esa espada a hacer el juicio a las naciones, a dividir el pueblo santo de Dios y a dividir ese pueblo apóstata. Porque ese pueblo apóstata no puede entrar al reino de los cielos al menos que se arrepienta, al menos que se purifique y se santifique. Porque la palabra de Dios a mí me enseña y me muestra
que no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel, dice, que haga mi voluntad, dice el Santo de Israel. Por eso el Dios de los cielos dice que hay comidas, que hay diferentes comidas y hay diferentes tipos de pan. Pero el pan que descendió del cielo es el que nos llena y nos fortalece. Ese pan celestial es el mejor de los panes. Ese pan que vino del cielo y nosotros lo comemos día a día. Por eso debemos de comer y beber. Dice el Señor que comamos y bebamos porque largo camino aún nos espera. No sabemos cuándo Dios nos llame a su presencia. De algo sí estamos seguros, que tenemos una esperanza viva, que tenemos la esperanza en el Dios de los cielos, que Él un día nos va a dar la corona de vida eterna. Él ha prometido y prometió que iría a los cielos a preparar aquellas moradas, a preparar aquellos lugares donde nosotros vamos a estar juntamente con Él. Le guste o no le guste a la bestia, a la serpiente, a Satanás, le guste o no le guste, nosotros vamos para arriba porque somos iglesia de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros no seguimos a hombre ni seguimos religiones. Nosotros no somos marianos. Nosotros somos cristianos. Nosotros honramos y amamos al Dios vivo llamado Jesucristo de Nazaret. Le guste o no le guste a los religiosos, nosotros adoramos y alabamos, como dice el Señor en su palabra. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros sabemos que hay un Dios en los cielos, un Dios invisible, que nomás nosotros por el poder del Espíritu Santo lo sentimos. Mas los apóstatas infieles, los adúlteros y fornicarios espirituales, ellos tienen sus propios dioses, sus ídolos que tienen, y los tientan y le piden y se arrodillan. Pero nosotros conocemos que ese Dios dice en su palabra, Dios es espíritu, y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen. Hoy en esta tarde el Señor Jesucristo viene a decirte, viene a exhortarte y animarte y a levantarte, viene a restaurarte, viene a darte ese aliento de vida eterna. Padre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos que esa iglesia, Señor, se levante, que esa iglesia, Señor Jesucristo, se aparte de la apostasía. Porque dice el Señor Jesucristo que en aquel día Él va a pedir y nos va a pedir cuentas de todo lo que aquí Él narra en su palabra. Dice que tanto los justos como los apóstatas van a responder. Pero déjeme decirle que los apóstatas aún en ese día van a ser tan descarados y van a ser tan miserables todavía que quieren justificarse. Si aquí en la tierra no se arrepienten, si aquí en la tierra no se sujetan, si aquí no se arrepintieron, mucho menos se van a arrepentir en el cielo, porque se imagina el descaro con que le van a decir a Dios, el descaro, el cinismo, la sinvergüenzada con que le van a contestar a Dios, que también ellos hicieron, pero ellos lo hicieron para su propio vientre, comiendo para sí mismo, pero no sirviéndole a Dios como verdaderamente tienen que servirle. Por eso vengo a decirle a la iglesia de Dios primeramente, que se cuide de andar haciendo cosas que a Dios no le agradan, que no anden en caminos ocultos y en caminos desagradables, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, fuego que quema y consume, fuego que no va a dejar absolutamente nada y va a arrasar con todo. Y hoy en este día yo le pido al Dios de los cielos que tenga misericordia de aquellos que profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos le niegan. Estos dice que estos son manchas en nuestros ágapes, dice que son manchas en nuestras ropas. Todo religioso que no quiere obedecer a Dios, todos aquellos que quieren andar bajo religiones muertas y falsas, profesando y predicando un evangelio diferente, dice el Señor, sean anatemas
porque esos no han nacido de Dios, esos no conocen a Dios y son dignos de ¿cómo le dijera? Son personas pues insensatas, son personas dignas de lástima, de tenerles lástima, compasión y misericordia, porque ellos dicen conocer a Dios, pero déjeme decirle que con sus hechos abominables, con todo lo que hacen, con aquello que practican, con eso niegan al Dios, al único y soberano Dios Todopoderoso. Por eso en esta tarde yo vengo a decirle, en el nombre poderoso de Jesús, a que usted como hijo de Dios y como hija de Dios, permanezca en la verdad, permanezca en los caminos de Dios, que no deseche el llamado de Dios y que no se aparte de los caminos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hablando por el apóstol Tito, dice de la siguiente manera, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra de Dios fiel y verdadera. Por eso venimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a hablarle a las dos partes, tanto a la iglesia de Dios como a los enemigos de Dios, a que se arrepientan unos y que se arrepientan los otros. Porque la iglesia de Dios también tiene que arrepentirse de sus pecados. Todos cometemos pecados, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos del reino de su justicia. Pero a Dios le plació y le agradó llamarnos y poner sus ojos bellos en nosotros y salvarnos de la condenación. Él nos llamó de lo más vil y despreciado y avergonzar a los sabios del mundo. Por eso dice el Señor que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, para que desechemos todas esas manchas corruptas del mundo, esas manchas que a Dios no le agradan en nuestro vestuario. El Señor Jesucristo dice que todos aquellos que hacen y practican la apostasía no pueden entrar al reino de los cielos. Por eso dice el Señor que estos amancían en sus carnes, se amancillan en sus carnes, siendo contenciosos, siendo ávaros, malvados, malos para toda buena obra. Por eso Dios no los puede usar para la gloria de su nombre. Dice el Señor, dice el Señor en su palabra, dice de la siguiente manera, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así dice el Santo de Israel, que son fieras hondas, dice que son árboles otoñales, dice que no tienen ningún buen fruto, pero si se arrepintieran y vinieran a los pies de Cristo, Dios los hará fructificar. Dios los plantará junto a corrientes de agua viva y darán esos frutos, no importando los tiempos, si son secos, si son lluviosos, si hay tempestad, si hay tormenta, haya lo que haya,
Usted va a ser árbol frutal si se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Por eso el Señor viene antes de que usted sea juzgado, antes de que usted vaya a comparecer ante el tribunal de Cristo, ya sea que usted aparezca a la derecha o aparezca a la izquierda. Es necesario que todos los que están a la izquierda hoy en este día vengan al conocimiento de Dios y entren a ese redil. Y estoy hablando a la supuesta iglesia apóstata, a la que dice ser novia de Cristo, pero que es amante de Satanás. Novia del Señor Jesucristo se nombran ellos así, que son novia y esposa del Señor Jesucristo, siendo amantes de Satanás. En este tiempo, en este día, hoy y el día de ayer, que Satanás les dio esos tiempos de fiestas, en vez de estar en los templos de Dios, están allá afuera, dándole créditos a Satanás, dándole toda rienda suelta al pecado, a la carnalidad. Andan allá afuera como bestias, andan afuera allá dándole honra a su padre Satanás. Es el tiempo que deberían de estar aquí de rodillas, glorificando, dándole gracias a Dios por lo que Dios les ha dado, pero no quieren obedecer al Dios de los cielos. Cuando Dios habla, no oyen ni escuchan ni obedecen. Cuando Satanás les habla, a él sí le escuchan y le obedecen y se sujetan y van a hacer lo que Satanás les manda. Hoy en este día Satanás les dijo: quédate en tu casa, allá al templo si vas, allí hay coronavirus, allí te vas a enfermar, no vayas. Hoy le dijo Satanás a sus hijos: aquí quédense, aquí háganme fiestas, aquí celébrenme fiestas con las vírgenes, con los santos, aquí celébrenme quinceañeras, aquí celébrenme rancheras, aquí celébrenme todo lo que yo les pida a ustedes, denme lo que aquí nada les pasa. Allá si tú vas a adorar a ese Dios, así les dice Satanás, si hoy vas a adorar a ese Dios, te vas a enfermar, te va a pegar el coronavirus allí. Esa es la iglesia apóstata, esa es la iglesia que va rumbo a condenación. Pero si se arrepintiere y saliera de allí, de ese encuevadero de donde está dándole alabanza a Satanás, allí glorificándolo con películas, novelas, pornografía, adulterio y fornicación, sea carnal o espiritual, si hoy te arrepientes y sales y cambias de estatus, divorciándote de Satanás y te casas con el Señor Jesús hoy en esta tarde, tu nombre será escrito en el libro de la vida y tendrás una nueva identidad, tendrás un nuevo vestuario, así como el vestuario que se le dio al hijo pródigo cuando regresó al seno de papá arrepentido. Dice que el Señor le puso anillo, calzado nuevo y vestuario nuevo, y dice que le hizo fiesta porque había regresado el que estaba muerto. Así lo mismo te dice el Señor Jesucristo hoy en esta tarde, que si tú regresas a las sendas antiguas, si tú regresas a los atrios de Dios en esta tarde, si tú regresas a los caminos de Dios y te arrepentieres de tu mal camino, dice que Él te va a perdonar todos tus pecados y tus iniquidades. Dice que Él tomará tus pecados y se los echará al hombro y los llevará a lo más profundo de la mar, donde nadie tenga acceso a ellos. Por eso el Señor Jesucristo viene a hacerles el llamado en esta tarde. Viene a decirles que se arrepientan, que vengan a sus pies, que confiesen su pecado, que no se detengan, porque los tiempos son cortos, peligrosos, y en este tiempo aún está la oportunidad, aún tienes la oportunidad de entrar a ese gozo, a entrar a ese día glorioso donde estaremos para siempre con papá. La palabra del Señor nos dice que allí estaremos con Él, reinaremos con Él y viviremos con Él. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Amada iglesia de Jesucristo, amada iglesia de Jesucristo, tú que dices que eres la esposa y la novia del Cordero de Dios, pero si en verdad tus vestidos no tienen manchas y
en los ágapes y manchas en ese vestuario de lino fino que Dios te ha dado. Permanece en la santidad, permanece en la fe, en el amor, en la templanza, permanece en ese camino, permanece con ese fruto que es el fruto digno de arrepentimiento. El Señor Jesucristo pide a su iglesia santidad por dentro y por fuera, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Hoy es el día, hoy es el momento de la buena voluntad de papá. Hoy es el día que usted puede llegar a los pies de Cristo, allí donde está, amado hermano y hermana que me escucha. Posiblemente usted que cayó de la gracia, dejó de ser oveja del rebaño de Dios y cayó en el otro redil, en ese redil de la izquierda, y ha dejado de hacer todas las obras que Dios demanda de usted. Déjeme decirle que corre un gravísimo, pero gravísimo error. Porque en aquel día el Señor Jesucristo le va a pedir cuentas, y ay de usted si esas cuentas están cortas. Fíjese lo que el Señor pide, y dice que le va a decir a todos aquellos que fielmente han obedecido al Dios de los cielos. El obedecer a Dios tiene sus fundamentos, y Dios, el mismo Dios viviente, el Señor Jesucristo, Él está dando aquí las cláusulas, Él está hablando aquí lo que debemos de hacer para heredar el reino de los cielos. Dice el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Esta es parte de lo que Dios nos va a reclamar en el día postrero. Y es terrible que los apóstatas, cuando se les pida y el Señor les esté confrontando, ellos van a responder que ellos lo hicieron. Pero ¿dónde está ese fruto del arrepentimiento? ¿Dónde está ese fruto digno de arrepentimiento? Ellos fueron, hicieron. Es claro, no se dice que no. Pero ellos solamente sirven como puente. Ellos sirvieron para puente para que otros pasaran al otro lado para la vida eterna. Fueron puentes, pero ellos no se salvaron. Ellos fueron a condenación porque ellos creyeron en su religiosidad. Y a eso vengo a decirte que ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo es cambiar de vida, es vivir una vida modelo agradable a Dios de nuestro Padre Celestial. Ser cristiano es hacer las obras que Dios demanda de nosotros que hagamos. Dice que no seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. No podemos decir que somos cristianos si no hablamos del Evangelio, no presentamos a ese Dios vivo y no tenemos amor a las almas, misericordia y compasión por los más desvalidos. Así como hizo Caín, que empuñó su mano, pero él no empuñó su mano para dar a su hermano, sino para matarlo. Así está ese pueblo apóstata, empuñando la mano y matando a su hermano. No seas como Caín, no seas como ese abominable que mató a su hermano, porque sus obras eran denigrantes y negras delante de Dios. Por eso a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, que eran ovejas gordas y puras. Por eso tú, como oveja de Dios, tienes que permanecer blanca como blanca lana, limpio como Dios te ha limpiado. No ensucies tu vestuario de lino fino que Dios nuestro Señor te ha dado. No manches ese vestuario que Dios te ha cambiado. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Dios te manda hoy a los que cayeron que se acuerden de dónde han caído y que regresen a ese primer amor. Dios dice que si tú regresas hoy, Él te va a dar anillo de gala. Él te va a poner nuevo calzado.
Él te va a dar un nuevo vestuario. Él va a hacer fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, y Él va a hacer fiesta por ese hijo pródigo que estaba muerto y perdido, pero que ha revivido y ha regresado. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que hoy se arrepienta, que venga arrepentido a los pies de Cristo, se reconcilie con Dios y Padre y deje ese camino de pecado. El Señor Jesucristo viene a limpiar tu vestuario, viene a quitarte ese vestuario de inmundicia del mundo, todo lo que es pecados abominables de idolatría, hechicería, brujería, todo eso que a Dios le desagrada, deportes, películas, Señor Jesús, todo eso que te ofende, todo eso que les quita tiempo, Padre, y se pasan más deleitándose en la carne que pasar en tu presencia. Porque hoy muchos no quisieron venir al templo, papito lindo, pero sí andan deleitándose. Unos andan hasta por ahí en otras ciudades. Y los templos, Señor, el llamado que tú les hiciste, te desprecian, Padre. Te han despreciado y siguen pisoteando tu sangre y siguen blasfemando tu nombre. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y ojalá, dice el Santo de Israel, ojalá, dice el Santo de Israel, ahí por medio del apóstol Timoteo, en el capítulo 2:25, dice que por si quizás Dios les dé la oportunidad de que se puedan arrepentir. Si quizás les otorgue ese fruto de arrepentimiento, serás salvo, y si no, ya estás al otro lado. Así que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te hago una invitación esta tarde a que vengas a los pies de Jesucristo si no conoces a nuestro Señor Jesucristo. Si tú ya lo conoces y quieres ser bautizado, llámame para bautizarte en el nombre poderoso de Jesús. Si tú te reconciliaste con Dios, mándame un mensaje de texto o hazme una llamada para orar por ti. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, haz lo mismo. Haz una llamada o manda ese mensaje de texto y yo te voy a atender personalmente. Si tú estás enfermo y no puedes moverte, haz esa llamada y yo voy a tu casa o voy al hospital a donde estás. Si estás en una cárcel, también voy por tu familiar o voy a donde estés. Para los hijos de Dios no hay límite ni hay peros. Si tú ahora quieres ser salvo, tú y tu familia, acepta al Señor Jesucristo y no pongas más excusas. Así que el llamado es para todos. El reino de los cielos sigue abierto para aquellos que quieren entrar y heredar el reino de los cielos. Para cerrar este mensaje que Dios nuestro Señor ha hablado, le sigo hablando a la iglesia de Cristo y dice: entonces, dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la palabra que Dios te va a declarar por miserable y desgraciado, por desobediente, por despreciar la casa de Dios, por despreciar el llamado de Dios, por pisotear la sangre de Dios, por pisotear al Hijo de Dios. Así, esa es la respuesta que te espera en ese día. Hoy es el día que te puedas salvar y arrepentirte. Antes de que Dios te maldiga y te diga esa palabra, y vas a aparecer en ese lago de tormento, mejor huye de la condenación. Así dice el Santo de Israel: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber.
Pero no pienses que el Señor está hablando de una comida y bebida física. Te está hablando de que vayas y prediques la palabra de Dios, porque este es el pan de vida. Te está hablando de que le des de beber, que es la palabra de Dios. Efesios 6 lo dice, que el agua es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios también es la espada. Que la palabra de Dios es vida y vida eterna. La palabra de Dios dice que son ríos de agua viva que corren en nuestros interiores. Por eso no te estoy hablando de comida, pero aún así también Dios demanda la comida física para sustentar el cuerpo. Y no hacemos ni una ni otra de lo que Dios está pidiendo. Por eso Dios nos va a condenar en aquel día y nos va a maldecir y nos va a echar fuera, mandándonos allá con el diablo si no nos arrepentimos. Y digo si no nos arrepentimos porque también nosotros también podemos estar cometiendo ciertas cositas a oscuras y nos queremos hacerlos muy santos. Por eso yo te vengo a hablar en general y también yo me estoy involucrando en esto. Yo también me señalo de parte de Dios. Yo no me estoy haciendo el inocente ni el santo. Estoy hablando de parte del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a mí me está reprendiendo también. Porque hay muchas cosas que tenemos que limpiar en nuestra vida. Por eso el Señor dice que si lo hicimos a uno de los pequeños, a Él se lo hicimos. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos? Mira nomás qué respuesta tan descarada de estos apóstatas. Mira nomás qué respuesta más denigrante. Mira nomás qué respuesta. No hay cómo decir. Pero de algo sí te digo que Dios ya tiene una respuesta. Y esa respuesta es: apartado de mí, maldito hacedores de maldad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Si tú eres una persona inteligente y sabia, huye de ese lago de condenación. Huye de esa palabra que el Señor tiene preparado para Satanás y sus ángeles. Ese lugar fue para Satanás, diseñado para Satanás y no para sus hijos. Porque la palabra nos revela que solamente fue para Satanás y los ángeles, que se vinieron juntamente con él cuando el Señor los destruyó y los derribó de los cielos. Pero la gente ha preferido ir a ese lago de tormento antes que obedecer a Dios. Si usted o alguien, le vuelvo a repetir, quiere recibir al Señor, quiere reconciliarse, quiere ser bautizado, quiere un estudio bíblico en su casa, quiere una preparación, haga esa llamada que cambiará su vida y cambiará la vida de su familia. Salvará su vida y salvará a toda su familia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, los bendigo. Amén y amén. Dios me les bendiga. Aquí cerramos este mensaje dándole la gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por todas sus bondades y misericordias. La invitación para el próximo sábado, para el glorioso servicio de alabanza y adoración, y el día domingo es intercesión y también predicación. Dios me les bendiga grandemente. Amén y amén.